Bueno, mira, es un logro histórico, no todos los países pueden emitir en su moneda local en mercados internacionales. Paraguay tuvo una buena recepción, hay un gran apetito. Nosotros ofrecimos 500 millones y la oferta vino por 1,2 billones. Eso demuestra, hablo de guaraníes, ¿verdad? Puntualmente. Eso muestra un apetito interesante y participé de todas las reuniones con los inversionistas y ahí lo que te preguntan y lo que se resalta es la estabilidad monetaria y fiscal y macroeconómica que tiene el Paraguay, pero no de los últimos años, de los últimos 20 años yo me animaría a decir, Eduardo, ¿verdad? Entonces eso es como que una carta de entrada, si vos no tenés eso no podés empezar a hablar con ellos, ¿verdad? Entonces lo primero es la estabilidad monetaria que tenemos, una inflación baja, controlable, instituciones creíbles, una política fiscal que va a estar convergiendo a la meta por el año 2026. Y eh, esas dos cosas conjugadas te dan una estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Una moneda que el año pasado cumplió 80 años, denotando la estabilidad de nuestra moneda y la credibilidad de la gente hacia las políticas económicas, ¿verdad? Entonces, esa es como la carta de entrada. A mí me sorprendió gratamente la receptividad que tuvieron los inversionistas hacia nuestra moneda. Y bueno, es un logro país, es un logro que no se mete solo el gol, ¿verdad? Metimos un gol, pero como país, otras empresas van a poder también ahora cotizar, van a poder analizar la opción de cotizar en mercados internacionales en guaraníes, ¿verdad? Tenemos una tasa de referencia, mira, la tasa de referencia es muy buena, casi lo mismo que se emitió en diciembre acá en el mercado interno. Y el spread también que tenemos con los bonos de los Estados Unidos es uno de los menores de la historia post pandemia, sacando la pandemia al lado, yo creo que es el menor, ¿verdad? Y todo eso te habla de que el inversionista confía en el país. La semana pasada, como vos me mencionaste, tuvimos una mejora en la calificación país de una de las calificadoras, pero eso se puede observar en el interés, en la tasa que pudimos colocar y en la demanda que hubo de que nosotros en realidad hoy ya estamos siendo tratados como un país grado de inversión. O sea que ese grado de inversión está a la vuelta de la esquina. Ujú. Doctora, siempre se suele decir que Paraguay es un país a lo mejor un poco desconocido para los inversionistas y teniendo en cuenta la experiencia que tuvieron ahora ustedes con los inversores y estas charlas previas a la emisión de bonos soberanos, ¿qué sensaciones le deja en términos de que los inversionistas conocen a Paraguay y ustedes también ratifican toda esta tendencia macroeconómica positiva o ustedes le presentan a los inversionistas esto y los convencen, entre comillas, de invertir en Paraguay? ¿Cómo vio, qué sensaciones le dio a usted Sí. este proceso, doctora? Mira, la sensación es que estamos en una vidriera. Somos un país chiquitito, pero no somos desconocidos. Ellos siguen y saben las noticias más que nosotros, ¿verdad? Te preguntan por temas puntuales que realmente denotan un conocimiento profundo del país. O sea, ellos están poniendo su plata en nuestro país. Entonces, te preguntan por la política monetaria, qué pasó con la política fiscal, por qué no hubo esa convergencia. Eso fue una pregunta clave, ¿verdad? Que se tuvo que explicar las razones con unos argumentos técnicos sólidos, ¿verdad? Entonces, todo lo que nosotros hacemos acá parecería como que quedan nomás en los medios, quedan nomás en los países, pero tiene una repercusión importante afuera, ¿verdad? Entonces, es importante a futuro seguir conservando la estabilidad macroeconómica, eso es la base para todo, y seguir conservando instituciones fuertes, ¿verdad? Porque finalmente se nos ve. O sea, somos chiquititos, pero nos observan. Y a mí lo que me sorprendió, porque es la primera vez, Eduardo, que participo en un roadshow, evidentemente que uno no es que tiene que vender, tiene que contar las bonanzas del país, cuáles son nuestras fortalezas y por qué debería venir a invertir acá
porque debería venir a dejar su plata acá en Paraguay, ¿verdad? Pero sí me sorprendió el grado de conocimiento que tienen y de lo importante que es conservar eso hacia futuro, ¿verdad? Doctora, la apuesta en moneda local, los bonos en guaraníes captados en el mercado internacional, lo que demuestra es también una confianza bastante importante con relación a la moneda. Es decir, los inversionistas no van a tomar una decisión de inversión en una moneda que piensan que se va a depreciar mucho, que el manejo económico de ese país va a ser malo. Esto quiere decir de que los inversionistas están poniendo su plata apostando por una moneda que consideran estable. Esto es sumamente valioso para Paraguay. Así mismo, mira, lo primero es, lo primero que le dijimos fue que Paraguay primero es el único país que está dentro de su meta de inflación en la región. Nosotros, si vos te comparás con todos nuestros vecinos acá en Sudamérica, somos el único país que convergió a su meta de inflación. Punto número uno. Tuvimos la convergencia más rápida y con el menor aumento en la tasa de política monetaria, ¿verdad? Eh, tenemos una inflación de 3,7 que cerró en diciembre, volvió a bajar en enero y tenemos el lujo de estar normalizando la política monetaria, ¿verdad? Eso, si vos mirás en otros países de la región, eso es un escenario totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, ellos tienen que tener la seguridad de que el Banco Central dice, yo tengo un objetivo de 4% y yo lo voy a cumplir. Y no es que yo lo voy a cumplir. Vos mirás en la historia y lo cumplí. Yo pasé de una pandemia, tuve una inflación alta, como todos los países, por la presión inflacionaria en las regiones, ¿verdad? O sea, en todo el mundo. Pero rápidamente yo pude reaccionar, alcé mi tasa, pero alcé en una cantidad mucho menor que otros países, alcé mi tasa y pude controlar. Y mira cómo estoy controlando, ¿verdad? Ese es el mensaje que uno le deja en la inflación. Con el tipo de cambio también, Paraguay tiene un tipo de cambio libre, fluctuante, con una de las volatilidades más bajas de la región. O sea, no tienen un riesgo inflacionario, tampoco tienen un riesgo cambiario, ¿verdad? Y lo más importante, que era la pregunta recurrente, era sobre la política fiscal, ¿verdad? Nosotros tenemos una regla de la política fiscal que es el 1,5% del PIB. Este gobierno fue el que metió esa ley en el 2013 y tiene el compromiso de hacer cumplir una ley que ellos mismos pusieron, ¿verdad? Entonces, esa confianza también es importante, ¿verdad? ¿Quién está al frente del gobierno y de las instituciones? El currículum de las personas, ¿verdad? Que son gente que entienden lo que está manejando, ¿verdad? O sea, por eso te digo, Eduardo, son mensajes afuera, no es, hola, soy Paraguay. Emitir en dólares, no digo que es fácil, pero es mucho más sencillo porque ya lo venimos haciendo hace 10 años, ¿verdad? Pero en guaraníes sí es un logro y un logro país porque es una referencia no solamente para el gobierno, sino que para otras empresas. Doctora, mencionó también el tema del spread, que es sumamente importante, que Paraguay tenga un diferencial muy corto con relación a lo que es, por ejemplo, los bonos o los títulos que se ofrecen en los Estados Unidos. También es una cuestión que habla de un mensaje de confianza sumamente importante. ¿Qué se puede analizar sobre ese punto en particular, doctor? Sí, mira, es uno de los spreads más bajos. El único menor es el del 2021, pero el 2021 es todavía pandemia, así que yo sacaría la muestra, ¿verdad? Y todo lo que sea pre-pandemia y post-pandemia es el spread más bajo que tuvimos. Y ese es el riesgo, porque para entender nomás cómo se forma la tasa, ¿verdad? Ellos usan de base la tasa de los bonos del Tesoro americano. 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Y sobre esa curva, los bonos del Tesoro americano ponen el spread de riesgo país. Entonces, cuando menor es el spread de riesgo país, también va a ser menor la tasa, ¿verdad? Y un spread menor es que nos están considerando un país serio y yo te diría que ya estamos descontando una tasa de grado de inversión. O sea, no somos todavía grados de inversión,
pero ellos nos ven ya como un país de grado de inversión y es ese el descuento que nos dan, ¿verdad? Ujú. Doctora, esto también en cierto modo posiciona a Paraguay para otro tipo de inversiones. Estamos hablando de captación de recursos a través de bonos soberanos, que es una cuestión del gobierno, pero el país también se ubica en una posición sumamente interesante para captar otro tipo de inversiones. ¿Cuál es el proceso que podría ir dándose en ese sentido, doctora? Sí. Bueno, y así como nosotros como gobierno nos vamos, hacemos un roadshow, presentamos al país y buscamos inversores que estén interesados en poner la plata en nuestro país, empresas privadas podrían hacer lo mismo, ¿verdad? Se van, hablan de su solidez, ya de sus números particulares como empresa y para colocar en mercados internacionales, pero también mi número como empresa tiene que estar respaldado por los números del país, ¿verdad? Si yo no tengo esta solidez macro y soy una buena empresa, pero estoy en un país, no quiero dar nombres, ¿verdad? Porque son nuestros vecinos, pero estoy como que en un país donde yo tengo una inflación elevada, no tengo un riesgo cambiario importante, no tengo una regla fiscal, o sea, yo no voy a que yo inversionista americano, inglés o lo que fue europeo, no voy a querer poner mi plata en una empresa de un país que no es sólido, ¿verdad? Entonces, lo primero, la base es la macroeconomía y la segunda fase, ya si sos una empresa privada, sería ir a vender tu empresa dentro de este país, ¿verdad? Doctora, de cara al futuro, ¿qué le parece fundamental para nuestro país en términos de seguir fortaleciendo este posicionamiento que se está consiguiendo dentro de los mercados internacionales e ir accediendo a recursos de forma cada vez más competitiva? ¿Cómo Paraguay va a ir consolidando esta posición y siendo cada vez más atractivo para los inversionistas internacionales bajo su visión? Sí. Bueno, y lo primero, yo cuando empezaba la parte de política monetaria, cuando me tocaba hablar, les decía, viene la parte aburrida, ¿verdad? Porque es una inflación baja, controlable, estamos con meta de inflación desde el 2011, ¿verdad? Es como que no hay grandes cosas que contar eh, y necesitamos seguir siendo aburridos, Eduardo, ¿verdad? Necesitamos seguir manteniendo las instituciones sólidas, seguir teniendo una inflación controlada, llegar a la convergencia fiscal y conseguir el grado de inversión, yo te diría, creo que eso está a la vuelta de la esquina. El ministro mostraba en su presentación lo que las calificadoras de riesgos decían que le faltaba al país para llegar a ese paso, ¿verdad? Entre esos pasos estaban reformas importantes del Estado como la caja como el tema de las cajas de pensiones, que ya los logramos. Está el tema del servicio civil, que yo entiendo que van a pasar en las próximas semanas también desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Estas reformas estructurales, sí es algo importante. Uno de los temas era de que Paraguay emita en moneda local, pedían algo así como 400 millones y nosotros emitimos 500, un 25% por encima de lo que ellos incluso requerían, ¿verdad? Entonces, para resumir, seguir manteniendo instituciones sólidas, políticas adecuadas y reformas que nos permitan llegar a ese grado de inversión y mantener. Porque no es yo llego y bueno, ahora tiro la toalla y no me interesa y que la inflación sea nomás de dos dígitos y que el tipo de cambio sea súper fluctuante y me voy a endeudar nomás y no tengo una convergencia fiscal y bueno, entonces mantener una historia aburrida de tranquilidad. Doctora, justamente me tocó en algún momento estar en charlas de las calificadoras internacionales y recuerdo precisamente de que este tema de la dependencia dentro de la deuda pública de los instrumentos en dólares era una cuestión sumamente importante y de peso dentro de lo que era la evaluación de nuestro país. Con estas señales que está dando el gobierno, porque recordamos de que no solamente se tiene esta reciente emisión de bonos que tiene su parte en guaraníes, equivalente a alrededor de 500 millones de dólares, sino que también se dio a conocer ya también esos primeros procesos de canje, entre comillas, de deuda en dólares a deuda en guaraníes con los organismos internacionales. Con este tipo de señales nosotros estamos dando pasos hacia adelante sumamente importantes para ese gran objetivo de lograr el grado de inversión, doctora. Creo que estamos hablando de una cuestión sumamente trascendental dentro de lo que es este proceso. Pasos firmes. Yo creo que excusas ya se tienen que quedar sin excusas las calificadoras, ¿verdad?
porque si seguimos así, yo no veo ningún impedimento para no lograr ese objetivo, ¿verdad? Así que, y otra cosa también, Eduardo, es fortalecer lo que es emisión local. No me compete a mí, pero voy a dar un resumen, ¿verdad? Lo que hizo el Ministerio de Economía y Finanzas en diciembre fue algo sumamente exitoso. Emitió 220 millones de dólares en diciembre y de esos 220 millones de dólares, 12% fueron inversores ya no residentes. Ahí lo ya ves el apetito que hay de afuera por moneda local, ¿verdad? Ahora tenemos la emisión de los 500 millones y hay un compromiso de seguir desarrollando ese mercado local, ¿verdad? Ujú. En cuanto a los compromisos de la política monetaria, doctora, justamente comentó de que tuvo la oportunidad de presentar lo que viene haciendo Paraguay y cómo también es el trayecto de la inflación y de la política monetaria en nuestro país. Aparentemente, la incertidumbre está mucho más reducida que en años anteriores y creo que se vislumbra la posibilidad de que Paraguay mantenga esta solidez en términos de lo que es la inflación y, bueno, también una tasa de política monetaria apuntando a la neutralidad durante los próximos años. Creo que esa es una cuestión también sumamente positiva y que hay que valorar sobre el escenario que se pinta en nuestro país. Totalmente. O sea, nosotros, imagínate que estamos, como vos decís, llevando nuestra tasa de referencia hacia una tasa de normalidad. Ya nos falta muy poquito. Yo creo que este primer semestre deberíamos terminar y ya estar en un momento ya de neutralidad, ¿verdad? No quiero decir cuándo porque somos 5 los que tenemos que votar, pero falta 0,50, o sea, 6% más o menos es nuestra tasa de neutralidad y nosotros estamos en 6%, es 6,5, ¿verdad? O sea, faltaría 50 puntos bases bajar y la inflación está totalmente controlada, o sea, 3,4 cerró en enero y si uno ve la expectativa a largo plazo, tanto para el horizonte de 12 meses como que de 18 meses, la gente espera que el Banco Central cumpla su objetivo de inflación, ¿verdad? Y bueno, como vos sabés, Eduardo, porque vos no haces seguimiento, si es que pasa un shock o hay algo que hoy no estamos viendo, nosotros reaccionamos como para que esa tasa llegue al equilibrio. O sea, tenemos una política reactiva en términos de que nuestro compromiso y nuestro objetivo está con la inflación. Doctora, el mes de enero tuvo una inflación de 0,9%, prácticamente Ujú. 1%, sorprendiendo un poquitito a las expectativas del mercado, que entiendo estaban en torno a un 0,3%. Pese a esta sorpresa, entre comillas, del primer mes del año, el Banco Central mantiene sus previsiones en torno a una inflación de 4% para el cierre de este año, ¿verdad? Es así, es así. Y son temas estacionales y que luego se van revirtiendo a lo largo del año. Sí. Doctora, retomando un poquitito el hilo de lo que son las emisiones, esto tiene también una periodicidad, ¿verdad? Evidentemente Paraguay va saliendo periódicamente al mercado y cada año va buscando las mejores condiciones. Teniendo en cuenta esta referencia también del año 2024, se tiene también la expectativa de que las condiciones de mercado vayan mejorando en línea también con ese proceso hacia el grado de inversión, ¿verdad? Pero se marca una Así referencia mismo. sumamente importante para años posteriores, es decir, cuando se tienen unas tasas como de los niveles que logramos ahora actualmente, eso se marca como una especie de línea, ¿verdad? No se puede ir tampoco teniendo demasiadas variaciones con el paso del tiempo, salvo que ocurran cosas demasiado estructurales, ¿verdad? Así mismo. Si es que conservamos esta coyuntura, esta estabilidad, yo creo que, y conseguimos el grado de inversión, yo creo que incluso puede ir mejorando esas tasas, ¿verdad? Pero son cosas de mercado. Perfecto, doctora. Le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis. Creo que estamos hablando de un tema fundamental para nuestro país. Paraguay está hace 10 años en los mercados internacionales. Creo que entramos tarde en comparación con la región, teniendo en cuenta de que ya los diferentes países de América Latina ya tenían varias experiencias de emisiones cuando Paraguay recién dio la primera, ¿verdad? Y de repente ese rezago hacía suponer de que Paraguay a lo mejor iba a tener condiciones un poco difíciles, pero creo que la historia o los antecedentes marcan de que a Paraguay le vino muy bien este tema de ir incursionando en los mercados internacionales y consigue recursos con muy buenas condiciones en comparación con otro tipo de financiamiento.
y da también ese mensaje de que Paraguay es un país sólido ante el mundo y que está listo para seguir captando inversiones. Esperemos que ese proceso Sí. siga durante los próximos años. Así mismo, y una sola cosa agregaría, mira, vos ya hablas como un economista, tenés que ir a hacer conmigo el roadshow la próxima, ¿verdad? Una sola cosa, fuimos, sí, uno de los últimos en salir, pero no todos logran emitir en su moneda. Eso tiene que ser algo, un orgullo nacional, ¿verdad? Paraguay, Paraguay siendo un país chiquito, mediterráneo, que sí tiene, sí es estrella en muchas cosas, ¿verdad? Somos estrella en stevia, en soja, etcétera, ¿verdad? Pero también tenemos una buena imagen país afuera y podemos emitir en nuestra moneda, ¿verdad? Siendo un país chiquitito, eso es algo súper remarcable. Ujú. Doctora, muchísimas gracias por el tiempo. Estamos en comunicación, esperamos contar con su participación nuevamente en el programa. Cuando me inviten.